La Iglesia, Comunidad Apostólica Misionera, presenta La Fuente de la Verdad, dirigida por el pastor Alberto Gallego. Hermanos, Dios los bendiga a todos. Gracias a Dios nuevamente por permitirnos continuar hacia adelante, por y para cada uno de los cristianos que nos escuchan en esta tarde, por permitirnos continuar en el camino del Evangelio, porque yo sé, hermanos, y reconozco que no es un camino fácil. La verdad, muchas veces suceden cosas que para nosotros no tienen explicación o no tienen como algún sentido en nuestra vida, ¿cierto? A veces hay dificultades, hay problemas, a veces hay rechazo, muchas cosas, hermanos, que suceden alrededor de la vida de los creyentes, pero es el mejor camino, es el lugar donde estamos con nuestro Dios, con nuestro Padre, donde ya ahora somos llamados hijos de Dios y tenemos que seguir adelante solo por esa razón, hermanos, por ser ahora nuevamente, por ser ahora, por estar ahora restaurada nuevamente nuestra relación con Dios, estar felices, estar gozosos y sin importar las dificultades, continuar hacia adelante, hacia la meta, la cual es cuando partamos de esta tierra, estar en el cielo con el Señor. Vamos a orar y vamos a pedir la dirección antes de continuar en esta tarde y dar inicio a este mensaje. Padre Celestial, en esta tarde nuevamente te damos gracias, te damos la gloria, la honra y la alabanza, porque tú eres un Dios bueno, porque tú eres un Dios misericordioso y paciente para con cada uno de nosotros, Señor. Gracias por tu favor, gracias, Señor, por estar ahí guiándonos, ayudándonos, direccionándonos, Señor, con tu Santo Espíritu. Gracias, Padre eterno, por tan gran misericordia con cada uno de nosotros, por tu bondad y por tu gracia derramada a cada uno de nosotros a través de la muerte de tu Hijo Jesucristo, Señor. Toda la gloria y la honra pertenecen a ti, Padre, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, vamos a Deuteronomio, capítulo 29, versículo 29. Y dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Y esta tarde, hermanos, quiero hablarles de un tema que titula Cuando Dios calla. Nuestro mundo, la creación entera y yo diría que todo lo que nosotros podemos contemplar bajo el vasto universo que nos rodea, en el cual eh, somos demasiado pequeños, es algo que de alguna u otra manera a cada uno de nosotros como seres humanos, a, en general a la humanidad entera y a muchas áreas de interés alrededor de todo lo que constituye nuestro universo, es algo que puede llegar a ser profundamente asombroso, ¿cierto? Y a menudo yo diría que llega hasta resultar frustrante para nuestra limitada capacidad humana tratar de comprender su magnitud y su perfección. Y creo que la humanidad se ha movido a lo largo de los siglos y de las épocas tratando eso, de comprender la magnitud y la perfección del universo que nos rodea. Y es que el equilibrio, hermano, el orden y el diseño
de nuestro universo como tal son tan perfectamente establecidos que yo diría que se escapan a las categorías de las mentes humanas desde su entendimiento. A pesar de todo esto que les estoy diciendo, el hombre ha intentado generación tras generación explicar origen de todo esto y el propósito de todo lo que nosotros vemos, conocemos en nuestro mundo, apartando a Dios de la ecuación, podríamos decirlo. En su afán por hallar respuestas, yo diría materiales, físicas y aún tangibles, el hombre ha sustituido al creador de muchas cosas por teorías que yo diría que lejos de acercarnos a la verdad, nos han alejado aún más de ella y estamos en el momento en que la ciencia está más lejos que nunca de la verdad acerca de la creación. Sin embargo, la palabra de Dios siempre nos revela con mucha claridad nuestro propósito y la intención divina con la creación, hermanos. Es un hecho que existen múltiples aspectos del universo, entre ellos planetas, fenómenos, misterios aún históricos, hermanos, que Dios no eligió explicar. Y con esto me refiero a que la palabra de Dios no nos da mucha información respecto a estas cosas. Y simplemente porque no era necesario para nuestra vida, para nuestro desarrollo como humanidad, ¿cierto? No está dentro de la palabra de Dios mucha información, muchos misterios, muchos aspectos, como les digo, de este universo. Y aún así, es muy triste que el ser humano insiste en buscar respuestas que Dios decidió no revelar. Y esto debería ser una advertencia clara. No debemos buscar donde nada se ha perdido, ¿cierto? Como le leí al principio en el pasaje de Deuteronomio capítulo 29, versículo 29, hermanos, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Entonces, cuando yo pienso en esto, que yo les decía desde el principio, y pienso en todo lo que les estoy mencionando, me parece algo muy similar y nada diferente a lo que ocurrió en la Torre de Babel. Los hombres desearon ser como Dios y es lo que pasa en nuestro mundo. Los hombres quieren ser como Dios, quieren constituirse dioses, quieren hacerse un nombre y quieren lograr independencia del Creador. Es exactamente igual a lo que está pasando hoy. Y si usted quiere saber más sobre esto, lo invito a que lea la historia de la Torre de Babel en Génesis. Usted va a poder darse cuenta de que es literalmente un espejo de lo que está sucediendo en nuestro mundo hoy. Los hombres quieren eso, quieren independencia completa de Dios. Estamos viendo el mismo patrón, el orgullo humano intentando ocupar el lugar que solo le pertenece a Dios. Podríamos discutir, hermanos, por mucho tiempo los intentos del hombre de explicar la creación sin Dios. Hay muchas teorías que hablan de esto y puede que usted las conozca inclusive mejor de las que yo puedo llegar a conocer y he escuchado muchísimas. Y a raíz de eso, todos los errores de creencias que se han generado a partir de esas teorías. Pero lo cierto es que toda teoría que excluye a Dios de la creación finalmente conduce al fracaso, porque dice la Biblia que por Él vivimos, en Él nos movemos y existimos. Eso está en Hechos, hermanos. El Salmo capítulo 2, versículo del 1 al 4, mire lo que dice. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantaron los reyes de la tierra y príncipes consultaron unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Y finalmente dice, el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos.
Yo diría que este pasaje encaja muy bien con la realidad que nosotros estamos viviendo. Sin embargo, el enfoque de Deuteronomio capítulo 29, versículo 29, el pasaje que leíamos inicialmente, tiene una particularidad, hermanos, importante, y es que Dios está dirigiendo en ese momento sus palabras no al mundo incrédulo, no a las personas que no hacían parte de su pueblo, sino que el mensaje de este versículo no se encuentra orientado a esas personas que niegan a Dios exactamente, sino que particularmente se dirige a aquellos que conocen y siguen a Dios. Parafraseando el texto, podríamos decir, saber, no se trata de saber sobre todo lo que Dios sabe, sino que se trata de obedecer todo lo que Él sí nos ha dicho. Todos, yo creo que todos los seres humanos nos enfrentamos con preguntas algo profundas que podrían ser como ¿qué había antes del universo? ¿Cómo explicar ciertas realidades no mencionadas en la Biblia? ¿Quién estuvo o qué estuvo antes de nosotros, cierto? ¿Qué puede estar pasando en otros planetas que nosotros no, a los cuales no tenemos acceso y que, como les decía al principio, hay un vasto universo que ni siquiera muchos de ellos conocemos, apenas logramos a conocer algunos de esos planetas, su composición y muchas otras cosas, pero estamos completamente alejados de la realidad que pueda existir en esos planetas, ¿cierto? A los cuales Dios no da muchas explicaciones a través de la escritura. Y aunque son interrogantes, yo diría legítimos, la palabra de Dios no los aborda, ¿cierto? Porque no son esenciales, simple y sencillamente, tanto para nuestra salvación y para vivir una vida piadosa, como Dios espera que la vivamos en el mundo en que estamos y donde Él nos ha puesto. Hay aspectos de la voluntad y el plan de Dios que nos han sido revelados, claro está, y otros que permanecen en su, diríamos, en su soberano secreto. Nuestra responsabilidad, hermano, no es desentrañar lo que está oculto, sino vivir conforme a lo que está revelado. Dios nos ha entregado lo que necesitamos para nosotros vivir de acuerdo a su voluntad en esta tierra como creyentes. Y eso que Dios nos ha entregado, nada más y nada menos que es la escritura. No necesitamos eh, algo más. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Porque hay muchos creyentes que dedican tiempo y mucha energía a debatir sobre temas que no poseen suficiente respaldo en las escrituras, mientras que el mundo se está perdiendo sin Cristo. ¿Cuál es el mensaje esencial de la escritura, cierto? Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, el centro del mensaje es el Evangelio y es la predicación del Evangelio. Tan sencillo como esto, hermanos. Doctrinas como cuando nosotros hablamos de Cristo, hecho hombre y hecho Dios, ¿cierto? De manera simultánea, más no mezclada, que eso es muy importante tenerlo en cuenta. O cuando hablamos de la eternidad del plan de la salvación, son doctrinas que exceden nuestra capacidad de comprensión plena, ¿cierto? Porque son demasiado vastas. Y Dios nos ha revelado lo suficiente para creerlas y para poder vivir de acuerdo a ellas. Dios nos ha revelado exactamente lo que nosotros necesitamos, en pocas palabras. Yo creo que Dios como creador, hermanos, está en todo su derecho, soberano, en su soberanía, como creador y como soberano Dios, está en todo su derecho a no revelarnos ciertas cosas, hermano. Y nosotros estamos en todo el deber de no cuestionar lo que Dios no nos revela, sino someternos a lo que Dios ya nos ha revelado. Cuando les hablo de esas doctrinas, como Cristo hecho hombre y hecho Dios simultáneamente, o cuando hablamos del plan de la salvación, son doctrinas muy profundas, hermanos. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de la salvación,
es un misterio, eh, digamos, que se manifiesta, se manifestó eh, y que se da a lo largo de la vida del cristiano en diferentes etapas y que refleja esa Trinidad divina en la actuación en nosotros. Cuando usted mira la Trinidad en el plan de la salvación para cada creyente, usted se puede dar cuenta que cuando hablamos en cuanto al Padre, dice la Biblia que nosotros fuimos elegidos en Cristo antes de la fundación del mundo. Eso está en Efesios capítulo 1, versículo 4. Luego dice que en cuanto al Hijo, nosotros fuimos redimidos por su sangre en la cruz. Y luego en cuanto al Espíritu Santo, nosotros, dice la Biblia, que fuimos sellados cuando creímos por su obra de convicción, ¿cierto? Por haber creído en fe y que en ese momento fuimos bautizados por el Espíritu Santo. Y todas estas cosas que yo les estoy hablando fueron planeadas en la eternidad, o sea, fueron planeadas desde mucho antes de la creación del mundo y son cosas que se revelan de manera progresiva en nuestras vidas, como ocurre muchas veces con nuestro nacimiento físico, que claramente es un evento real y aunque no sepamos entenderlo completamente en el momento en que ocurre, en el proceso podemos irlo entendiendo. Probablemente muchas de todas esas cosas que les he estado mencionando que envuelven nuestro mundo y el universo que muchas veces no comprendemos hoy, después de la muerte, en la eternidad, nosotros las podamos comprender. Así como sucede en el proceso de nuestro nacimiento, aún de nuestra salvación. Hay muchas cosas que al principio no entendemos. Ningún cristiano que llega inicialmente a la iglesia y se arrepiente sabe que Dios lo eligió desde antes de la fundación del mundo. El cristiano se va dando cuenta de eso a medida que va conociendo a Dios, que va conociendo la Escritura. Entonces, hermanos, como les decía al principio, y es el llamado de Moisés en Deuteronomio capítulo 29, versículo 29, cuando dice, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. No se nos está pidiendo que lo entendamos todo, sino que obedezcamos fielmente a lo que nos ha sido entregado. Moisés guiaba al pueblo a fijar su mirada en la escritura y ese llamado es el que sigue vigente hoy para cada uno de nosotros como cristianos. Nosotros vivimos en una era saturada de especulación, tristemente. Vivimos en una era saturada de autosuficiencia intelectual, pero yo diría que la respuesta sigue siendo sencilla para nosotros los creyentes, claro está, y es atender con humildad la revelación de Dios. Si uno mira, hermanos, la ciencia persigue la inmortalidad sin siquiera entender la vida, sin siquiera entender el origen de la creación. La humanidad busca sentido a la vida sin considerar al autor de la vida. Pero nosotros como pueblo de Dios debemos mostrar esa diferencia. Nosotros debemos confiar en la sabiduría de Dios, descansar en la soberanía de Dios y vivir conforme a lo que dice su palabra. Ese llamado Deuteronomio, hermanos, es algo, es un recordatorio, diríamos, solemne. Nosotros no fuimos creados para entenderlo todo, sino para obedecer lo que Dios decidió revelarnos. La escritura, como muchas veces y muchas personas piensan, y digo esto porque tristemente aún muchos creyentes piensan que la Biblia es una enciclopedia de misterios resueltos de nuestro mundo. Y la escritura no es eso. La escritura es la revelación de la perfecta voluntad de Dios para la vida de los seres humanos, para la salvación de la humanidad. Frente a un mundo que se pierde en teorías, especulaciones, orgullos intelectuales, los creyentes están llamados a vivir con reverencia, con humildad, hermanos, con enfoque. De eso es lo que se trata, de vivir con enfoque. Dios no nos ha dejado en tinieblas.
Dios nos dio la luz suficiente para caminar en obediencia. Su palabra es clara, su palabra es viva y su palabra es poderosa para guiarnos hacia vidas piadosas y vidas fructíferas. El llamado es a que no permitamos que lo secreto nos distraiga de lo esencial, hermanos. En lugar de estar persiguiendo respuestas que no nos han sido reveladas, que pasa mucho, hermanos, que por eso lo estamos hablando, en muchas iglesias pasa mucho, hermanos. Se discuten y se debaten sobre temas en los cuales no hay mucho apoyo bíblico, sabiendo que hay cosas esenciales de las cuales sí deberíamos estar hablando, y más en este mundo. Nosotros deberíamos de vivir con fidelidad a lo que ha sido claramente dicho por Dios, y es que debemos amar a Dios y obedecer la Escritura. Además, permítame recordar, hermano, que el objetivo de nuestra fe no es entrar en debates para demostrar quién posee mayor conocimiento sobre todo lo que sucede alrededor de nuestro mundo, no. Muchas veces detrás de esos muchos enfrentamientos que uno puede ver y muchas veces personas que dicen ser cristianas debatiendo sobre muchas cosas, sobre las cuales lo único que uno puede ver es que se esconde el orgullo, eh, deseando mostrarse más capaz, deseando mostrarse más inteligente, deseando mostrarse más sabio que las demás personas. Pero el verdadero conocimiento no se mide por la cantidad de teorías que uno pueda manejar, sino por la humildad con la que uno obedece a la verdad revelada de Dios. De ahí es que recibe el respaldo de parte del Señor. Recuerda, hermanos, por eso les decía al principio, tenga muy en cuenta lo que Moisés, como Moisés estaba conduciendo al pueblo. ¿Cuál era el sentido que que Moisés le estaba dando a este pasaje cuando lo mencionó y lo dijo? Y lo vuelvo a leer. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Mire, preste atención a algo, hermanos. Dice al principio, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. En pocas palabras, Moisés les está diciendo, lo que ustedes no encuentren en la escritura no tiene nada que ver con nosotros, ni podemos estar buscando respuestas acerca de ellos. Es un asunto enteramente de Dios. Y Dios, como les decía ahorita, en su soberanía, en su autoría como creador, tiene todo el derecho a no revelarnos ciertas cosas. Y luego dice, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Mire, habla de las reveladas, de revelación. Nosotros debemos de preocuparnos por cumplir las palabras de esta ley, por cumplir las palabras de la revelación. ¿Cuál es la revelación? La escritura. Ya la revelación está completa. Vale la pena, hermanos, resaltar esas palabras que les acabo de leer, esas palabras que dijo Moisés en Deuteronomio, y contrastarlas con las palabras de uno de los hombres más sabios que ha existido, y ese es el rey Salomón, quien, si usted mira, concluye en el libro de Eclesiastés con una afirmación definitiva, yo diría profunda, acerca del sentido de la vida y del conocimiento y de todo lo que rodea este mundo. Mire lo que dice Eclesiastés, capítulo 12, versículo 13. El fin de todo discurso oído es este:
teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Es precisamente por esta razón que el ser humano, a pesar de todos sus logros, nunca se sacia, hermanos. Usted puede ver personas que siempre desean más, siempre buscan llenar vacíos y siempre consiguen una cosa, consiguen la otra, logran una cosa, logran la otra y nunca se terminan de saciar, porque nada de lo que hay en este mundo puede saciar ese vacío, puede llenar, puede colmar ese vacío que el ser humano tiene. Vuelvo y repito lo que dice Eclesiastés: el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. La verdadera plenitud, hermano, no se encuentra en el saber, ni en el poder, ni en el reconocimiento, ni en el conocimiento, ni nada de lo que rodea nuestro mundo, hermanos. La única plenitud verdadera se encuentra en Cristo. Y eso lo dijo el rey Salomón, uno de los hombres, vuelvo y repito, más sabios que ha pisado y que ha estado en este planeta Tierra. Entonces, para terminar, hermanos, que nuestra confianza repose en quien todo lo sabe y que nuestra vida sea una respuesta obediente a esa revelación que ya tenemos. No tratemos de buscar respuestas a todo lo que pasa en nuestro mundo, a todo lo que sucede, o tratemos de debatir sobre muchas teorías que se mueven en nuestro mundo y sobre las cuales la ciencia debate, la filosofía debate, la biología debate, hermanos, y que tristemente lo único que hacen es crear argumentos y generar más argumentos que sacan a Dios del escenario y meten más al ser humano y lo vuelven más orgulloso y lo ponen como si fuera el mismo Dios, como sucedió, les decía ahorita, en la Torre de Babel. Hermanos, las cosas secretas pertenecen al Señor, pero las reveladas son nuestras y debemos apropiarnos de ellas como cristianos. Y la Biblia está al alcance de todos y cada uno de nosotros, hermano. Entonces, yo espero que este mensaje nos haya servido, hermanos, porque muchas veces ponemos énfasis o hacemos énfasis como cristianos en cosas que de verdad no tienen mucho sentido y no tienen mucha importancia. Y Moisés lo reconoció. Moisés lo reconoció y dio la advertencia al pueblo. Y le dio una indicación al pueblo para que supiera dónde debía poner su mirada. Decía: las cosas reveladas son para nosotros y para nuestros hijos. Estaba hablando de todas las generaciones y las que siguen y las generaciones que siguen y las que vendrán. Y al final dice: ¿para qué? ¿Para qué son esas cosas reveladas? Para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Vamos a orar, hermanos, vamos a darle gracias a Dios y recuerde, hay cosas que Dios calla, hermanos, cosas secretas que nosotros no tenemos necesidad de estar buscando, hurgando, tratando de hallar una respuesta. Preocupémonos porque la revelación que tenemos hoy la cumplamos, vivamos de acuerdo a ella, cada día siendo mejores cristianos y mostrando y reflejando de verdad a Cristo en este mundo para un tema tan importante. Si es de, yo diría que si es crítico en nuestro mundo como lo es la salvación, hermanos, que muchas personas están muriendo sin Cristo. Vamos a orar. Bendito Padre, gracias, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por tu misericordia, por permitirnos entender la escritura, Señor, porque a través de ella, Señor, encontramos el conocimiento suficiente, Señor, vasto, Señor, y absoluto que necesitamos para nuestra vida, Señor. Y aunque hay muchas cosas, Señor, secretas que pertenecen a ti,
En tu palabra encontramos, Señor, un vasto conocimiento, Señor, que ni siquiera si tuviéramos una vida más estudiando tu palabra, Señor, día y noche, podríamos llegar a entender todos los misterios, Señor, y todos los tesoros que hay en tu palabra para cada uno de nosotros, Señor. Gracias te damos por tu palabra, gracias te damos por permitirnos entenderla cada día, comprenderla y crecer en el conocimiento de ella para cada día parecernos más a nuestro Señor Jesucristo. Yo te doy gracias por cada una de las personas que escucha este programa y las bendigo en tu nombre, Padre. Y que toda la gloria siempre, Señor, y únicamente sean para ti, Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, Dios los bendiga a todos.